5 relatos reales que ningún policía olvidará. El reporte sin dirección. Mira, yo no soy de creer en cosas raras, pero hay algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Y eso que ya pasaron un par de años. Fue en el 2021, turno de noche. Yo iba con Rivas, mi compañero. Estábamos patrullando por la zona vieja, cuando por radio nos entra un reporte medio extraño. Posible altercado en una vivienda calle Emiliano Zapata, sin número. Así decía. Sin número, sin colonia, sin referencia. Pensamos que era una broma o un error del sistema, pero igual fuimos porque era la única llamada activa y quedaba de paso. Cuando llegamos a la zona ya no había señal del GPS, no aparecía nada, ni el nombre de la calle. Todo estaba apagado, ni perros, ni gente, ni luces, solo el ruido del motor y el viento. Y ahí a lo lejos vimos una casa, vieja, de esas que parecen que se van a caer. Bajamos con las linternas sin activar la torreta. Había huellas en el polvo recientes. Rivas, que siempre se la pasa bromeando, me dice: «Seguro son unos chamacos bebiendo aquí». Pero apenas dijo eso se escuchó algo adentro. Pasos, como si alguien caminara de un cuarto a otro. Yo le hice seña de que esperara, pero Rivas ya estaba apuntando su arma. Entramos. El aire ahí adentro era helado y olía como a tierra mojada y madera podrida. En la sala había un reloj de pared, parado en las 2:17. Lo raro es que el péndulo seguía moviéndose. Despacio, como si alguien lo hubiera tocado hacía poco. Nos dividimos. Él subió y yo me quedé revisando abajo, todo cubierto de polvo menos una silla movida del lugar. Y justo ahí, se activó la radio del hombro. Pero no era la voz de la operadora, era otra voz, más grave, distorsionada. Unidad 34. ¿Quién hablan?, le digo. Solo se escuchó un ruido y luego muy bajito: «Salgan». En eso Rivas grita mi nombre desde arriba. Subo y lo encuentro apuntando hacia una puerta. Empujamos despacio y no había nadie. Solo una silla frente a la ventana y en la pared escrito con carbón: «No abran el portón». Afuera se alcanzaba a ver un portón viejo, oxidado. Rivas, medio riéndose, dice: «¿Y si abrimos?». Y justo ahí el reloj de abajo suena una sola vez. Tac. Todo se quedó mudo. Ni el viento. Nada. Bajamos rápido. Y cuando salimos la patrulla ya no estaba. Ni luces, ni huellas, ni nada. Solo el camino vacío. Yo tomé la radio y pedí apoyo. Esta vez sí contestó la operadora, pero sonaba confundida. «Unidad 34. Llevamos más de 20 minutos buscándolos. El reporte fue cancelado, no había nada ahí». Nos quedamos helados. Y para acabarla, cuando llegó otra unidad el comandante nos dijo que esa casa se había quemado en el 98. Volteamos. Y sí, solo quedaba el terreno, con las tejas y maderas chamuscadas. Rivas y yo no hablamos de eso en el reporte, ni siquiera salió registrado en el sistema. Pero desde esa noche, siempre que me toca guardia a las 2:17, mi radio se enciende solo y alguien dice: «Unidad 34, no abran el portón». El camino de las veladoras. Nunca creí en esas historias de que el camino viejo a San Nicolás estaba maldito, pero esa noche del 1 de noviembre de 2022, entendí por qué todos los del pueblo le tenían respeto. Habíamos ido mi novia y yo a dejar flores al panteón de su abuela. Era ya tarde, casi las 11, y tomamos el camino corto de regreso, el de terracería. Todo estaba en silencio, solo se oían los grillos y el ruido de las llantas en la grava. El cielo estaba cubierto, ni la luna se asomaba. A unos 5 kilómetros del pueblo, empecé a notar algo raro. Al borde del camino había veladoras encendidas. Una, luego otra más adelante. Formaban una línea perfecta. Le dije a Gaby: «Mira eso. ¿Quién deja veladoras aquí?». Ella se quedó callada. Seguimos avanzando despacio, y cada vez eran más. Eran docenas, puestas con cuidado, como marcando un camino invisible entre el monte. «A lo mejor están velando a alguien», dijo ella. «Aquí no hay casas cerca», contesté. Entonces la vi. A unos metros entre las sombras había una mujer vestida de negro, parada junto a una cruz improvisada. No se movía, no nos miraba, solo estaba ahí con la cabeza inclinada. Bajé la velocidad, pero cuando pasamos junto a ella, las velas más cercanas se apagaron solas, así de golpe, como si el viento hubiera pasado, pero no había viento. Gaby me dijo con la voz temblorosa: «Vámonos ya», aceleré. Y justo cuando creímos que se habían acabado las veladoras, vimos más adelante otra fila, pero esta vez con flores frescas, como si las acabaran de poner. En medio del camino, una cruz blanca con un listón rojo.
Me frené seco. No podía seguir. Algo dentro me decía que si pasaba por encima, no regresábamos. Gaby empezó a llorar. Me pidió que diera vuelta, pero al voltear el coche, la mujer de negro estaba detrás de nosotros, parada justo en el camino que habíamos recorrido. Apenas se veía con la luz trasera, pero estaba más cerca. Demasiado cerca. Metí reversa sin pensarlo. Giré el volante y salimos por un camino lateral entre el monte. Las ramas golpeaban los vidrios y el motor se ahogaba por la tierra suelta. Tardamos casi media hora en volver a la carretera grande. Cuando por fin llegamos al pueblo, las manos me temblaban tanto que no podía soltar el volante. Al día siguiente fuimos con un amigo policía que conocía bien la zona. Le contamos todo. Solo nos miró serio y dijo: «Esa fila de velas la ponen cada año. No es velorio». «¿Entonces qué es?», pregunté. «Dicen que es para que no se pierdan los que no debían regresar». El tráiler fantasma. Era casi medianoche y la carretera estaba vacía. Yo iba de regreso a la base ya con el turno casi terminado, cuando por radio entró un aviso. Unidad 23, tenemos reporte de un tráiler a exceso de velocidad rumbo a Santa Lucía. Recibido, respondí, girando hacia la autopista. No era raro. Los fines de semana siempre hay choferes que se pasan de listos, pero lo que me llamó la atención fue la voz del operador. Sonaba nerviosa, como si ya hubiera escuchado algo más. Encendí las luces y avancé a toda velocidad. A lo lejos alcancé a ver las luces traseras del tráiler. Iba tan rápido que las cajas rebotaban sobre el pavimento. Me acerqué por el carril izquierdo y encendí la sirena. Ninguna reacción. Le marqué por el altavoz. Tráiler rojo, oríllese a la derecha, policía estatal, nada. El camión seguía firme, como si nadie lo manejara. Y entonces me di cuenta. El vidrio delantero estaba completamente oscuro. Ni silueta, ni reflejo, ni manos en el volante. Pensé que quizá el conductor estaba inconsciente. Así que me comuniqué con otra unidad. Unidad 15, necesito apoyo. Vehículo pesado sin respuesta. Kilómetro 118. Recibido, vamos en camino. Mientras lo seguía, noté algo que me hizo bajar la velocidad. El tráiler no iba recto. Cada tanto se desviaba apenas esquivando baches y curvas como si alguien lo guiara. Pero sin nadie dentro. Lo mantuve a la vista unos 5 minutos, hasta que entró a un tramo donde la carretera sube en espiral. Ahí el motor empezó a rugir, como si estuviera al máximo. Las luces traseras parpadearon y luego se apagaron. Frené en seco. Ya no había nada. Ni luces, ni rastro de neumáticos recientes, ni sonido del motor alejándose. Solo silencio. Llamé por radio. Unidad 15, acabo de perderlo. Imposible. Nosotros venimos atrás de ti y no pasó ningún tráiler. Sentí un vacío en el estómago. Salí de la patrulla con la linterna. Caminé unos metros y vi que en la orilla de la carretera había marcas viejas. Huellas de llanta hundidas en el pavimento, cubiertas por tierra, como si hubieran estado ahí años. Uno de los refuerzos llegó y me dijo: ¿era rojo con logotipo blanco al costado? Sí, ¿cómo sabes? Ese tráiler se accidentó aquí hace más de 10 años. El conductor se quedó atrapado en la cabina y el camión explotó con toda la carga. Nos quedamos mirando el camino. El viento empezó a soplar y se escuchó un chirrido, como el de frenos pesados en movimiento. Pero la carretera seguía vacía. Antes de irnos, mi compañero sacó el teléfono y grabó el tramo, por si las cámaras de la patrulla no habían captado nada. Cuando vimos el video más tarde, el tráiler pasaba frente a nosotros con las luces encendidas, pero en el asiento del conductor solo se veía una sombra quieta. Desde entonces, cada vez que hay niebla o viento fuerte, los reportes vuelven a entrar. Tráiler rojo sin luces, exceso de velocidad rumbo a Santa Lucía. Y cada vez que vamos, el pavimento está igual, fresco, como si algo muy pesado hubiera pasado por ahí hace apenas unos segundos. La antigua gasolinera. Esa noche hacía un frío raro, de esos que no vienen del aire sino del silencio. Era casi la 1 de la mañana, y ya pensaba en regresar a la base cuando el radio sonó. Unidad 27. Reporte de disturbio en la gasolinera del kilómetro 142, a un costado del entronque viejo. Me extrañó, porque esa estación tenía años cerrada. Respondí: Central, ¿segura la ubicación? Esa estación está fuera de servicio. Afirmativo. El reporte vino de un número local. La llamada se cortó, pero alcanzaron a decir que
Hay gente afuera gritando. Tomé la ruta y en 15 minutos llegué. El letrero estaba oxidado y apenas quedaban 2 bombas cubiertas de polvo. Apagué las luces y me quedé observando. Nada. Solo el sonido del viento entre los vidrios rotos. Bajé de la patrulla, encendí la linterna y avancé despacio. El piso estaba lleno de hojas secas y olía a combustible viejo. Me asomé a la caseta del encargado. Vacía, pero sobre el mostrador había un teléfono negro. Uno de los antiguos, de los que ya casi no se ven. Lo que me heló fue que el auricular estaba descolgado y el cable aún se movía, como si alguien lo acabara de dejar. Central, aquí la 27. No hay nadie visible, pero la llamada podría haber salido de aquí. Silencio. ¿Central me copia? El radio empezó a hacer un zumbido raro, como estática. Entonces escuché algo. Pasos detrás del módulo, ligeros pero claros. Apunté la linterna y dije, ¡Policía! ¡Salga con las manos donde pueda verlas! Nadie respondió. Solo un golpe seco, como si hubieran cerrado una puerta de metal. Rodeé la caseta y llegué a la parte trasera, donde había un baño viejo y una pequeña bodega. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio, y el chirrido fue tan fuerte que me retumbó en el pecho. Adentro no había nada más que latas oxidadas, un tambor vacío y una silla de metal, volteada hacia la pared. Di un paso más y el teléfono sonó, no el de mi radio. El teléfono negro que estaba en el mostrador. El sonido retumbó en toda la estación, fuerte, seco, como si alguien marcara desde muy cerca. Salí rápido, tomé el auricular y dije, ¿quién habla? Del otro lado solo se escuchaba una respiración, lenta, pesada, casi como si el que estaba al otro lado se esforzara por no hablar. ¿Necesita ayuda?, pregunté, y justo ahí, en la bocina, una voz dijo bajito. No debía venir solo. Solté el teléfono. Me di la vuelta y vi que, a lo lejos, una de las bombas antiguas goteaba algo oscuro, espeso. Me acerqué con la linterna. No era combustible. Era un líquido rojizo que caía al suelo y formaba una línea hasta perderse bajo la bodega. Intenté comunicarme de nuevo, pero el radio estaba muerto. Ni señal ni estática, nada. Minutos después, las luces de la otra patrulla se asomaron a lo lejos. Era Ramírez, mi compañero. Le conté rápido lo que había pasado. Él entró a revisar, pero al salir me dijo, no hay teléfono, ni cableado, ni nada. La oficina está vacía. ¿Cómo que no hay teléfono? Si lo tenía en la mano. Pues mira, entramos otra vez y, efectivamente, sobre el mostrador solo había marcas circulares de polvo, como si algo hubiera estado ahí, hace años. Decidimos revisar los registros del número que hizo la llamada. El operador de la central nos dijo que, según el sistema, provenía de una línea fija cancelada desde 2014, perteneciente a la gasolinera. Ramírez se me quedó viendo y solo dijo, entonces, ¿quién pidió ayuda esta noche? Desde entonces, esa zona quedó marcada en la frecuencia. Cada tanto, algún patrullero nuevo dice escuchar la voz en el radio, pidiendo apoyo desde el 142. Siempre la misma frase. Hay gente afuera gritando. Y siempre, cuando llegan, la estación sigue vacía. El reporte de la casa olvidada. Esa noche nos llamaron por un reporte extraño. Decían que en una casa abandonada a las afueras del pueblo, se veían luces encendidas y se escuchaban voces. Fuimos 3 unidades, pero a mí me tocó ir al frente con el oficial Herrera. El camino era de terracería, lleno de lodo y sin señal. No había razón para que alguien estuviera ahí. Esa casa llevaba más de 20 años abandonada. Al llegar, la puerta principal estaba entreabierta. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero se sentía como si alguien hubiera estado ahí hace poco. En la mesa había 3 platos servidos todavía con comida fresca. Herrera me miró y dijo en voz baja, ¿tú pusiste esto en el informe? No, solo reportaron luces, nada más. Entonces escuchamos algo. Un sonido suave, como pasos arriba. Subimos despacio, alumbrando con la linterna. Había un pasillo largo y al fondo, una habitación con la puerta cerrada. Herrera la empujó y adentro encontramos una silla meciéndose sola frente a la ventana. No había viento. En el piso, una fotografía vieja. Mostraba a una familia frente a esa misma casa. Pero detrás de ellos, en la ventana, se veía una figura borrosa, como una sombra observando. Herrera se agachó para recogerla, pero en ese momento la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Oscuridad total. La linterna parpadeó y por un segundo vimos a una mujer parada frente a la silla. Su rostro no se veía, pero sostenía algo entre las manos. ¿Quién está ahí?
gritó Herrera apuntando con la lámpara, y entonces la mujer levantó la cabeza. No tenía ojos. La luz se apagó. Solo se escuchó la mecedora chirriando, más rápido hasta que de pronto todo quedó en silencio. Bajamos corriendo sin mirar atrás. Cuando salimos, la puerta de entrada estaba cerrada por dentro. Tuvimos que forzarla. De regreso a la patrulla, Herrera iba callado. Ya en la carretera dijo, esa mujer traía un bebé en brazos. Yo no había visto nada. Al día siguiente volvimos con el comandante y otros 2 elementos, pero en lugar de la casa solo había ruinas, paredes caídas y cenizas. Un anciano del rancho cercano nos dijo que esa casa se había incendiado en los años 90. Murieron una mujer y su hijo recién nacido. 5 historias que la morgue oculta. Trabajo desde hace 3 años en una funeraria de León. Turno de noche. Dicen que uno se acostumbra a todo. Pero hay cosas que no se olvidan. Era un miércoles tranquilo, casi sin servicios. Ya pasaban de las 11 y me tocaba revisar las cámaras frigoríficas antes de cerrar. Teníamos solo 2 cuerpos esa noche. Ambos identificados y con papeleo en orden. Cuando abrí la compuerta del primer refrigerador, escuché un sonido raro como un suspiro fuerte. Pensé que era el gas del sistema, pero se repitió, más largo. Me quedé quieto, con la puerta abierta mirando el cuerpo. Era un señor de unos 50, fallecido por un infarto. Tenía los ojos cerrados y las manos cruzadas, todo normal, hasta que vi que su pecho se movía. No fue mi imaginación. El plástico del sudario se levantó un poco, como si respirara. Me eché para atrás. Corrí a la oficina y le hablé a mi compañero. Pero cuando regresamos, el cuerpo ya estaba inmóvil. Revisamos el registro. Lo habían entregado desde la tarde y certificado como sin signos vitales. Esa noche no volví a abrir esa cámara. Lo peor vino al día siguiente, cuando llegó la familia a despedirse. La hija me preguntó si lo habíamos movido, porque, según ella, su papá nunca dormía con las manos cruzadas. Mira, esto pasó una noche de esas en las que nomás quieres que el turno se acabe. Yo estaba cubriendo a un compañero en la funeraria San Ángel del Valle, allá por la carretera vieja rumbo a Toluca. Era como la 1:40 de la mañana, y yo estaba revisando los reportes cuando escuché que algo tronó al fondo, donde está el pasillo de conservación. Al inicio pensé que fue la madera acomodándose por el frío, pero luego volvió a sonar, como si alguien hubiera empujado una charola metálica. Cierro el cuaderno y camino para allá, pero desde antes de llegar ya se sentía el ambiente raro, como si el aire estuviera más pesado. Te juro que la luz del fondo estaba parpadeando, pero no como falla eléctrica, sino como cuando alguien pasa frente al sensor. Y ahí fue donde dije, no, esto no es normal, porque esa zona no tiene sensores. Me asomo y noto que una de las puertas frías estaba ligeramente abierta. Nada exagerado, como 2 dedos, pero suficiente para que saliera un vaho frío que se mezcló con el olor químico del cuarto. Yo pensé, igual alguno de los muchachos la dejó mal cerrada, así que me acerco para ajustarla. Pero cuando pongo la mano en la manija, del interior se escucha un golpecito seco. No fuerte, nomás un toc. Clarito. No sé si fue el sueño o el susto, pero sentí el estómago caer. Y con todo y eso la cierro, le vuelvo a meter el seguro y doy 2 pasos para atrás. Todo tranquilo, 5 segundos, 10, y ¡pum! La luz del pasillo se apaga por completo. Oscuridad total. Yo nomás dije, no mames. Saqué la lámpara del cinturón y la prendí. Pero en cuanto la apunto hacia la puerta fría que acababa de cerrar, veo que está entreabierta otra vez. Igualita. 2 dedos. Ahí sí ya sentí cómo se me enchinó la piel. Pensé que a lo mejor uno de los cuerpos se movió, que a veces pasa por gases, pero no para abrir la puerta del frío. ¿Estás de acuerdo? En eso, mientras pienso qué hacer, escucho un rasguñito por dentro. Suavecito, como si alguien arrastrara las uñas muy lento. Y ahí fue donde dije, ya estuvo. Me di la media vuelta y fui por el encargado, el señor Mendoza, que llevaba años ahí. Regresamos juntos y ahora sí, todo estaba en silencio. La luz ya no parpadeaba. La puerta estaba cerrada, como si nada hubiera pasado. Mendoza me vio y me dijo, mira, hijo, si escuchas algo de ese cuarto, no lo abras solo. ¿Por qué? Le pregunté. Porque no siempre es el frío el que mueve las cosas, y hasta ahí quedó. Nunca supe qué había dentro esa noche. Pero cada vez que paso por ese pasillo, te lo juro, siento la misma pesadez en el aire como si algo estuviera esperando que alguien vuelva a abrir esa puerta. Mira,
Este relato me lo contó un embalsamador de Oaxaca, de esos que ya están curtidos y que casi nada los sorprende. Pero esto sí lo dejó tocado. Él trabajaba en una funeraria pequeña, una que tenía solo 4 refrigeradores. El más viejo era el refrigerador 4, que casi no usaban porque la puerta no cerraba bien. Ese día, según él, habían recibido un cuerpo que llegó sin familiares, sin nombre confirmado, sin nadie que preguntara por él. Un NN más, decía. Lo llevaron directo al refrigerador 4 porque los demás estaban ocupados. Ya para eso de las 2 de la mañana, él estaba solo haciendo papeleo en la oficina. La funeraria estaba en completo silencio, pero de repente escuchó el timbre del pasillo. Ese sonido metálico, viejo, que no suena a menos que alguien pase por el sensor. Se asomó por la ventanita y no vio a nadie. Le dio igual, hasta que escuchó 3 golpecitos secos, muy claros, muy marcados, como si alguien tocara desde adentro de un refrigerador. Él dice que se le heló la espalda, pero se obligó a ir a revisar. Uno por uno revisó los refrigeradores. El 1, silencio. El 2, silencio. El 3, silencio. Y cuando llegó al 4, la puerta estaba un poquito abierta, apenas unos milímetros, suficiente para que escapara un hilo de vapor frío. Tragó saliva. Puso la mano en la manija para cerrarlo, y justo cuando estaba por hacerlo, escuchó un golpe desde adentro. No tan fuerte como para abrir la puerta, pero sí lo suficiente como para que la manija le vibrara en la mano. Eso no puede ser, me dijo. Según él, un cuerpo ya en refrigeración no puede moverse así. No puede. Encendió la lámpara y abrió la puerta despacio, esperando ver que quizá la camilla se hubiera movido por mala posición. Pero no. La camilla estaba bien puesta. Lo que sí había, que antes no estaba, eran marcas de dedos en la parte interna del vidrio de la camilla, como si alguien la hubiera empujado. No frescas, pero sí recientes. Con un rastro claro de humedad humana, no de condensación, él dio un paso atrás. Y justo ahí, en ese segundo se fue la luz de toda la funeraria. Imagínate estar solo, con los refrigeradores detrás de ti, y escuchar cómo el motor del 4 intenta encender, como si alguien estuviera adentro golpeándolo. Un tac, 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 que no venía de la lámina, sino del interior profundo. El embalsamador no corrió, pero admitió que casi lo hace. Cuando volvió la luz minutos después, revisó de nuevo. Las marcas seguían ahí, la camilla ligeramente corrida. Y lo peor, el cuerpo ya no estaba en la posición en la que él mismo lo había dejado. Estaba ladeado como si lo hubieran intentado sentar, la sábana arrugada, inclinada hacia el lado izquierdo. Él lo reacomodó sin decir nada. Firmó el parte como si todo fuera normal. Lo raro es que ese cuerpo NN desapareció de los registros una semana después, y nadie sabe quién lo recogió, ni si alguien realmente lo recogió. Mira, esto lo cuento porque todavía no sé cómo explicarlo. Esa noche me tocó estar en la morgue del Hospital General de León, nomás yo y otro compañero, Toño. Era un turno tranquilo, nada raro. Hasta que llegó un cuerpo de un señor que había fallecido en su casa, ya grande, sin violencia ni nada. Todo normal, hasta que Toño me dijo, «Oye, siempre llegó con los brazos cruzados, ¿verdad?» Le contesté que sí. Yo mismo lo había acomodado. Pasaron unos 15 minutos. Fui a llenar papelitos y cuando regresé, el brazo derecho del señor estaba colgando hacia afuera de la camilla, como si se hubiera resbalado. Chalé, eso me incomodó, pero pensé que tal vez no lo había dejado bien asegurado. Lo acomodé de nuevo y seguimos chambeando. Pero luego, el brazo volvió a bajar, y esta vez Toño lo vio caer. «No mames, ¿tú lo moviste?» «Claro que no». Se nos bajó la sangre. Esto ya no era normal. Nos quedamos viendo el cuerpo sin movernos y te lo juro. Vimos cómo los dedos hicieron un leve movimiento, como si se estuvieran relajando, o tensando. No sé. Toño se salió casi corriendo. Yo me quedé un ratito más porque debía cerrar el registro, pero sentía como si el señor me estuviera viendo. Esa sensación pesada, como cuando alguien está parado atrás de ti. Cuando por fin apagué la luz y cerré, pensé que ahí había acabado todo. Pero al día siguiente, el nuevo turno reportó que encontraron el cuerpo con los 2 brazos estirados hacia abajo, como si lo hubieran levantado y dejado caer. Y lo peor, el doctor que firmó la recepción dijo una frase que todavía me pone la piel de gallina. Ese señor
Tenía más de 12 horas rígido. No tendría por qué moverse. Te voy a contar algo que me pasó hace 3 años, cuando trabajaba en la morgue del Hospital Regional de Querétaro. Y mira, yo no soy de creer en cosas raras. Tengo 18 años en este trabajo, y para mí un cuerpo es un cuerpo, y punto. Pero esa noche sí me hizo dudar. Llegó el servicio de una clínica privada. Hombre de unos 50 fallecido por complicaciones respiratorias. El traslado normal, papeles en orden. Lo acomodé en la cámara 3, revisé temperatura, cerré la puerta y seguí con mis pendientes. Nada fuera de lo común. A eso de las 2:17 de la mañana, sonó el timbre de recepción de cadáveres. Me molestó porque ya no llegaban servicios a esa hora. Fui, y no había nadie, solo la puerta del área de carga, abierta unos centímetros. Pensé que Toño, el guardia, había dejado mal asegurado el cerrojo. Lo cerré y regresé a la morgue. Cuando entré, vi algo que me hizo detenerme en seco. La puerta de la cámara 3 estaba abierta. Poquito, pero abierta. Me acerqué molesto pensando que la empaqué mal. La cerré. Revisé el seguro. Todo bien. Caminé de regreso al escritorio y volví a escuchar el clic metálico de la puerta abriéndose. Sentí cómo se me apretó la nuca. Regresé y la puerta estaba abierta otra vez. Y el cuerpo no estaba. Me quedé frío. Pensé que alguien estaba jugando una broma de pésimo gusto, pero en ese momento escuché un ruido seco, como cuando una camilla se recarga en la pared. Fui al pasillo, y ahí estaba el cuerpo del hombre, de pie inclinado recargado contra la esquina, como si alguien lo hubiera levantado y dejado ahí sin cuidado. No tenía sentido. Ese cuerpo era pesado y estaba completamente rígido. Me acerqué temblando, y entonces vi algo que todavía no puedo explicar. Las marcas de arrastre en el piso no iban desde la cámara hacia el pasillo. Iban hacia la cámara, como si hubiera tratado de volver, no de salir. Lo reporté en el libro, pero jamás puse el detalle de cómo lo encontré. ¿Quién me iba a creer? Al día siguiente revisamos los videos. Nadie entró. Nadie salió. Pero a las 2:16 se ve la puerta de cámara 3 abrirse sola, y luego la sombra del cuerpo inclinarse hacia adelante, como si algo lo empujara con fuerza. Esa fue la única vez en 18 años que pensé en renunciar. Testimonios paranormales en cementerios. Pensé que era un familiar que se había quedado rezando. No sería la primera vez. Caminé hacia él para avisarle que ya era muy tarde, que tenía que salir por seguridad. «Buenas noches», dije cuando estuve a unos 8 metros. «¿Todo bien?» La figura no se movió. Ni un gesto. Nada. Le repetí más fuerte. «Señor, ¿está usted bien?» Silencio. Fue ahí cuando sentí algo extraño. El aire alrededor estaba helado, como si hubiera pasado de calor húmedo a aire de cuarto refrigerado. Y lo más raro, no escuchaba mis propios pasos, como si la tierra estuviera acolchonada. Seguí avanzando porque no podía dejar a alguien ahí sin saber si necesitaba ayuda. Cuando por fin llegué a menos de 4 metros, lo entendí. Ese hombre no estaba parado, no tocaba el piso, su sombra estaba mal. Era más larga de lo que debía, completamente estirada hacia un lado, como si la luz imaginaria viniera de un lugar que no existía. Di un paso atrás instintivamente, y entonces, esa cosa, porque ya no podía verlo como persona, giró la cabeza, pero no giró el cuerpo, solo la cabeza, lentamente, como si la moviera con dificultad. No tenía facciones claras, no tenía expresión. La cara parecía gris, como si estuviera cubierta de polvo o tierra seca. Me quedé congelado. La lámpara me temblaba en la mano, y cuando respiré por fin, el aire salió como en vapor, como si estuviera bajo cero. «Señor», alcancé a decir, aunque mi voz ya no me obedecía. La figura empezó a moverse. No caminaba. Se deslizaba apenas unos centímetros hacia mí sin hacer ruido, sin doblar rodillas, sin levantar los pies. Retrocedí más rápido ahora. Mi radio tronó en ese instante, un chasquido fuerte como interferencia. Y una voz, la de mi supervisor, entró con ruido. «¿Dónde estás? Las cámaras, no te vemos». La figura siguió avanzando. Yo retrocedí hasta golpear una lápida baja con el talón y casi caí. Apunté la lámpara directo a su rostro, y ahí sí lo vi. Los ojos no estaban. Solo 2 huecos hundidos y oscuros, como si estuvieran cavados.
y aún así, yo sentí que me estaba mirando. Me levanté como pude y empecé a caminar hacia atrás, sin darle la espalda. La figura siguió deslizándose. A unos 3 metros de distancia se detuvo de golpe. No sé por qué. Solo se quedó ahí, totalmente inmóvil, como si algo la hubiera frenado. El radio volvió a sonar. ¿Me copias? Estamos viendo movimiento en tu zona, pero no se distingue nada. Apreté el botón, temblando. Supervisor, hay alguien aquí. No responde. No sé qué es. Cuando dije eso, la figura retrocedió como si la arrastrara una fuerza invisible. Un segundo estaba a 3 metros, y al otro estaba lejos, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad. No caminó. No giró. Solo desapareció hacia atrás, sin hacer ruido, como si lo hubieran jalado con una cuerda. Corrí. No pensé. Corrí hasta llegar al área iluminada donde empiezan las oficinas administrativas. Ahí estaba el supervisor, revisando el monitor portátil. ¿Dónde estabas?, me dijo. En la cámara solo vimos tu luz. Y otra sombra atrás de ti. No era una sombra, dije, todavía sin aire. Era un hombre. Bueno, no sé qué era. El supervisor me vio serio, muy serio. Luego dijo algo que no me gustó nada. Aquí pasan cosas, pero nunca te acerques a alguien que esté de espaldas y no responda. Esa regla es vieja y no está puesta para los vivos. No pude dormir en todo el día, y desde esa noche, jamás vuelvo a entrar solo al pasillo antiguo. Si alguien está parado ahí, prefiero no saber si es un visitante o algo que solo parece uno. Cuando acepté trabajar un mes como velador en el Panteón de Belén, en Guadalajara, pensé que sería como cualquier otra chamba de vigilancia. Rondines, revisar que nadie se meta a hacer desmanes y reportar lo que se tenga que reportar. Eso pensé, hasta la tercera noche. Ese lugar es viejo, muy viejo, y a diferencia de otros panteones donde he trabajado, aquí todo es más angosto. Los pasillos, las tumbas, las sombras. Sientes que cualquier cosa te puede salir a medio metro. Y eso cansa mentalmente desde el primer recorrido. La noche del encargo fue tranquila al inicio, nada raro. Ni ruidos, ni visitantes tardíos, ni veladoras prendidas donde no deberían. A eso de la 1 de la mañana, el supervisor me habló por radio. Oye, ¿puedes darte una vuelta por el ala vieja? Me reportaron desde las cámaras que alguien dejó una veladora encendida junto a la tumba del niño del árbol. Yo ya había escuchado de esa tumba. Todos la conocen. Un niño que, según cuentan, murió por una caída muy fea y a quien supuestamente enterraron bajo un árbol que creció torcido, justo encima. Yo no soy supersticioso, pero el sitio sí impone. Sientes el ambiente raro, como con estática. Tomé la lámpara y me fui para allá. Mientras caminaba, noté que la temperatura bajó cañón. No tenía por qué hacer tanto frío. Era noviembre, sí, pero no para tiritar. Llegué a la zona y lo primero que vi fue el árbol, retorcido como si creciera enojado. Frente a él, la tumba pequeña. Y sí, había una veladora prendida. Pero el problema no era la veladora. El problema era que estaba recién encendida, como si alguien hubiera estado ahí 2 minutos antes. Me acerqué. Olía a cera tibia, a fósforo fresco. Miré alrededor. Nada, solo silencio y oscuridad. Revisé la tumba y noté algo más raro aún. Huellitas. No eran de adulto, tampoco de algún animal conocido. Eran pequeñas, muy marcadas en la tierra húmeda, como si un niño hubiera estado parado frente a la tumba, y ahí empezó la sensación fea. Esa que te dice que algo está mal, pero mal en serio. ¿Quién anda ahí?, dije con la voz bien forzada para que no sonara temblorosa. No contestó nadie. Yo ya quería apagar la veladora, reportarla y largarme, pero cuando me agaché, algo pasó. El árbol crujió, como si alguien se hubiera recargado en él. No fue un tronido normal. Fue como un quejido del propio árbol, un sonido profundo que resonó en el pasillo. Me levanté de golpe, y ahí lo vi. O al menos, vi la mitad. Una figura muy bajita, como de un niño de 8 años, asomándose desde atrás de la tumba. No vi rostro, no vi ojos, solo vi la forma, quieta, medio inclinada, como si estuviera jugando a esconderse, pero sin moverse ni un milímetro. Se me fue el alma, literal sentí un hueco en el pecho. Le apunté con la lámpara, pero la figura se escondió en un movimiento tan rápido, tan seco, que yo no puedo decir que eso fuera normal. Ni humano. Retrocedí sin quitar la luz de la tumba, y mientras lo hacía, noté algo en el árbol. Las ramas estaban bajando, como inclinándose hacia la tumba. No debía ser posible. No había viento. No había nada. Decidí salir de ahí. No corrí, porque si corres pierdes, pero sí me fui rápido.
Cada paso sentía que alguien venía atrás. Cuando por fin llegué al pasillo principal, vi la luz de un poste y respiré como si hubiera salido de debajo del agua. Al llegar a la caseta le conté al supervisor. Me vio serio, sin burlarse ni un segundo. «Ah, ya te tocó el niño», dijo como si fuera lo más normal del mundo. «Siempre deja la veladora prendida. Si la apagas tú, la vuelve a prender. Así pasa desde hace años». «¿Y quién la prende realmente?», pregunté. El supervisor solo se encogió de hombros. «Aquí nadie entra sin que lo veamos, y la cámara no registró a nadie. Nomás la veladora apareciendo sola. Me retiré esa madrugada con la sensación de que algo me estaba mirando desde los árboles al salir. Y desde esa noche entendí algo. Hay tumbas que no están solas, aunque no haya nadie vivo cuidándolas». Trabajo como velador nocturno en el Panteón Municipal de San Pedro, en Guadalajara. Mi rutina siempre es la misma. Rondas cada hora, revisar accesos, checar que no haya gente metiéndose a grabar o tomar fotos. Nada fuera de lo normal. A las 2:10 de la mañana llegué a la parte vieja, donde están las criptas hundidas. Hay un pasillo que mantenemos cerrado con cadena, porque el piso está inestable. Yo mismo lo aseguré en mi turno anterior. Pero esa noche, cuando llegué, la puerta estaba abierta, no rota, no forzada, simplemente abierta. Llamé al otro velador por radio. ¿Abriste el pasillo de las criptas viejas? Negativo. No he pasado por ahí. Me quedé viendo la entrada. Dentro estaba todo oscuro y aún así, sentí que había movimiento. No ruido fuerte ni pasos, más bien un eco, como cuando alguien pisa tierra suelta y todavía vibra el ambiente. Me acerqué solo hasta donde la luz del faro alcanzaba. No quise entrar. Fue entonces cuando escuché 2 golpes secos al fondo del pasillo, como si hubieran soltado una piedra grande desde lo alto. El otro velador llegó rápido. Le señalé el fondo. Él se asomó y dijo: «No hay nadie», pero apenas lo dijo. Algo pasó frente al último nicho. Una sombra, como si alguien hubiera cruzado de un lado a otro. No flotando, no corriendo, simplemente caminando, como si estuviera revisando el lugar. Fuimos hasta el punto donde se vio, y el área estaba igual que siempre. Tierra seca, hojas viejas, paredes desgastadas. No había huellas, no había piedras movidas, no había nada que justificara los golpes o la sombra. Cerramos la puerta con cadena doble. Antes de irnos, el otro velador solo comentó: «Ese pasillo estaba cerrado. Yo lo vi cerrado hace 1 hora, y ahí lo dejamos. Hasta hoy, nadie del personal dice haber entrado. Pero cada vez que paso por ahí, la puerta siempre tiene marcas de haberse movido». Cuando entré a trabajar como velador en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México, varios me advirtieron que el turno de las 3 a.m. era el que nadie quería. Yo pensé que era puro cotorreo para espantar al nuevo. Error mío. Mi primer noche me tocó con don Evaristo, un señor canoso, flaco, serio, con casi 40 años en ese panteón. Caminaba lento, como si ya supiera exactamente qué esquivar, qué no voltear a ver y qué zonas cruzar rápido. «Tú no te separes», me dijo sin verme. «Aquí el silencio no siempre es silencio». Yo pensé que exageraba, pero conforme avanzamos por los pasillos viejos sentí algo, como si el aire estuviera más pesado entre las tumbas antiguas. No era miedo todavía, pero sí una incomodidad rara, como si alguien nos estuviera viendo desde algún punto que yo no lograba ubicar. Eran casi las 3 cuando don Evaristo se detuvo frente a un panteón antiguo, con cruces oxidadas y fotos desgastadas. Su lámpara parpadeó justo ahí, como si se la apagara el viento, pero no había viento. «Aquí no nos quedamos mucho», me dijo bajito. «¿Por?», pregunté. «Porque aquí ya han pasado cosas. Nada que quieras ver». Y justo cuando dijo eso, se escuchó un quejido largo, como de alguien arrastrando los pies en grava. Yo giré la lámpara hacia el pasillo y no había nada. Bueno, eso creí. Mientras iluminaba, vi algo. Una sombra, entre una tumba grande y un ciprés viejo. Era la silueta de alguien parado, pero lo que me heló no fue eso, sino que no se movía, ni siquiera respiraba. No era un visitante, no era alguien vivo. «Ira, chavo, ni lo voltees a ver», murmuró don Evaristo. «Nomás sigue caminando», pero mi cuerpo no me obedeció. No pude dejar de verlo. Era una figura quieta,
como si supiera que yo la estaba mirando pero sin acercarse ni alejarse. Algo en su postura era antinatural. Don Evaristo me tomó del brazo y me jaló. Te dije que no lo vieras. Me regañó, pero en voz baja, como si no quisiera que eso lo escuchara. Seguimos caminando rápido, y fue entonces cuando escuchamos pasos detrás de nosotros, como si la sombra ahora sí nos estuviera siguiendo. No eran pasos normales. Sonaban como algo pesado, arrastrado, sin ritmo. Yo volteé, aunque me dijeron que no, y lo juro. La figura estaba más cerca, pero no se movía. Era como si apareciera más adelante cada vez que parpadeaba. En eso, don Evaristo apagó su lámpara. No lo alimentes con luz, susurró. La luz lo llama. Yo no sabía qué hacer, así que me quedé quieto, oscuro total, escuchando esos pasos. Cada vez más cerca. Mi respiración estaba acelerada, y sentía que si hablaba, lloraba o me movía, algo iba a salir mal. Y de pronto, silencio. Total. Absoluto. Don Evaristo me tocó el hombro. Ya se fue, dijo sin convencerse del todo. Pero no lo despertaste, eso es bueno. Yo traté de preguntarle qué era, pero me cayó con la mano. Hay cosas aquí que no son de ahorita, son de hace décadas, y nomás siguen, como si nunca les hubieran avisado que ya no es su tiempo. No pude dormir en 2 días, y desde esa noche, entendí por qué el turno de las 3 a.m. casi siempre terminaba cayendo en manos del más nuevo. Llevo más de 20 años cuidando este cementerio en Badiraguato. He visto pasar generaciones, entierros de todo tipo, y he escuchado muchas historias. Pero hay una que siempre me pone la piel de gallina, la de la capilla abandonada. La capilla está en la parte más antigua del cementerio, casi en ruinas. Nadie la usa, y muchos dicen que está embrujada. Yo nunca le di importancia, hasta que empecé a escuchar cosas. Una tarde, mientras cortaba el pasto cerca de la capilla, escuché un susurro. No estás solo. Me giré, pensando que era alguno de los visitantes. Pero no había nadie, solo las tumbas y la capilla, con sus puertas cerradas. Pensé que era el viento, pero el susurro volvió, más claro. Vete. Sentí un escalofrío. El aire se volvió pesado, como si algo me estuviera observando. Seguí trabajando, intentando ignorarlo, pero el susurro no paraba. Ya sabes, una noche, mientras hacía mi ronda, decidí entrar a la capilla. Tenía curiosidad. La puerta estaba entreabierta. Adentro todo estaba oscuro y lleno de polvo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y telarañas. Me acerqué al altar que estaba medio destruido. De repente escuché el susurro otra vez muy cerca. No debiste venir. Levanté la vista y vi algo grabado en el altar. Un nombre, el de una mujer. Y debajo, una fecha antigua. Investigué y descubrí que esa mujer había sido enterrada viva en la capilla hace muchos años. La habían confundido con muerta. Entendí. Ella era la que susurraba. Estaba atrapada en la capilla, sufriendo su error. Salí corriendo de la capilla y nunca más volví a entrar. Ahora cuando paso cerca siempre le dejo flores y le pido perdón por la gente que la olvidó. 5 historias reales en la carretera. Relato 1. Hola, me llamo Carlos y esa noche pensé que sería un viaje normal. Viajaba de Guadalajara a Tepic por la libre, porque era más barato y no había mucho tráfico. Eran como las 11:40 p.m. cuando me empezó a dar sueño y decidí detenerme a estirar las piernas. Había un pequeño paradero improvisado a un costado de la carretera, solo una banquita de cemento y un poste sin luz. Me bajé, respiré hondo y fui a revisar que la cajuela estuviera bien cerrada. Mientras lo hacía, escuché pasos sobre grava. No suelo asustarme, pero en carretera cualquier ruido te pone alerta. Volteé y vi a un chavo joven, quizá unos 25, delgado con mochila. Me dijo, ¿no me llevaría unos kilómetros? No pasa nada, voy a un rancho más adelante. No parecía drogado, tampoco agresivo. Más que nada, parecía cansado. Dudé, pero pensé, solo es darle un aventón de unos minutos. Subió y seguimos avanzando. Todo normal. Hasta que noté que no dejaba de mirar por el retrovisor hacia atrás. No al camino. Hacia atrás, como si alguien lo estuviera siguiendo. Le pregunté, ¿todo bien? Sí, solo que no quiero que me encuentre. Ya pasó una patrulla hace rato. Me dijo sin mover la mirada del espejo. Ahí sentí el primer jalón en el estómago. ¿Por qué alguien evitaría a la policía en la madrugada, en medio de la nada?
Intenté mantener la calma. Le pregunté qué onda. No contestó. Solo dijo, si ve luces atrás, no se detenga. 3 minutos después vi precisamente eso. Luces entrando a lo lejos. Una patrulla. Y ahí sí se me aceleró el corazón. El chavo soltó la mochila y dijo con voz baja, «Acelérele». Ahí supe que la había regado. No aceleré. Hice lo contrario. Me orillé suavemente y frené. El chavo se tensó, abrió la puerta y salió corriendo hacia el monte, perdiéndose entre los árboles. Ni siquiera intenté detenerlo. La patrulla se detuvo detrás de mí. El oficial se acercó con la lámpara. «Buenas noches. ¿Vio pasar a un joven con mochila? Lo estamos buscando desde hace 1 hora. Participó en un asalto armado cerca de Ixtlán. Ahí sentí frío de verdad». Le conté lo que pasó y el policía solo dijo, «Hizo lo correcto al detenerse. Ese tipo trae un arma». Me quedé en shock. Si yo hubiera acelerado como él pidió, a saber cómo habría terminado. Esa noche entendí que en carretera, a veces un simple aventón puede cambiarte el destino completo. Relato 2. Hola, me llamo Mariela. Y esa noche entendí que a veces algo mínimo te puede salvar la vida. Volví a trabajar en un restaurante en la salida a Lagos de Moreno. Eran casi las 12:20 de la noche y la carretera estaba completamente sola. Solo el ruido del motor y mi música bajita para no dormirme. Al llegar al kilómetro 42 vi algo raro, un carro detenido con las intermitentes prendidas. La puerta del conductor estaba abierta y parecía haber alguien sentado en la banqueta, recargado contra las rodillas. Pasé despacio. Soy mujer y viajar sola de noche siempre me pone alerta. Pero algo en esa escena me hizo frenar. Pensé, ¿y si sí necesita ayuda? ¿Y si es alguien que se accidentó? Di reversa unos metros y bajé la ventana. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? El hombre levantó la cara, y fue ese gesto el que me puso incómoda. No se veía herido, se veía expectante. Como si estuviera esperando exacto ese momento. No contestó, solo me miró y se levantó demasiado rápido. Me dio un escalofrío inmediato. Metí primera y avancé, pero alcancé a ver por el retrovisor cómo el tipo caminó hacia su coche y cerró la puerta de golpe. Qué bueno que no me bajé, pensé. Seguí mi camino unos 3 minutos más. Iba pasando por un tramo oscuro cuando vi luces acercándose detrás de mí y acelerando. No era patrulla, no era autobús, era el mismo carro. Sentí la sangre bajar a los pies. Lo primero que hice fue marcar a 911 y reportar al conductor, pero lo que realmente me salvó fue algo completamente inesperado. Un retén de Guardia Nacional que habían montado por un operativo. Estaban deteniendo autos aleatoriamente. Cuando me hicieron la seña para orillarme, el carro que venía detrás frenó a la distancia, y luego se echó en reversa. Dio vuelta en U y se regresó por donde vino. Uno de los oficiales me preguntó qué había pasado. Le conté. Solo dijo, «Usted no es la primera que describe ese coche. Hemos recibido 3 reportes esta semana. No sabemos qué buscan, pero no es nada bueno». Seguí mi camino escoltada hasta la caseta. Esa noche entendí que en carretera, cuando algo te da mala espina, no es tu imaginación. Es tu instinto tratando de salvarte. Relato 3. Hola, me llamo Roberto. Y esa noche entendí que contestar una llamada me mantuvo con vida. Manejo tráiler desde hace 11 años. Estoy acostumbrado a las madrugadas, a las rectas interminables y a ese silencio pesado que te aplasta cuando llevas horas solo. Esa noche iba rumbo a San Luis Potosí. Eran casi las 2:00 a.m. cuando mi celular sonó. Número desconocido. Normalmente no contesto, pero llevaba ya varias horas y pensé que podía ser de la empresa. Respondí con manos libres. «Bueno». Del otro lado no hablaron. Solo escuché respiración, lenta, como si la persona estuviera pensando qué decir. «¿Quién habla?», pregunté. Colgaron. No le di mucha importancia. En carretera pasan cosas raras todo el tiempo. Seguí manejando. 5 minutos después el celular volvió a sonar. El mismo número. Esta vez sí hablaron. «No te detengas», dijo una voz de hombre. «No pares por nada», la llamada se cortó. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Miré el tablero, el camino, los retrovisores. Todo normal, excepto por algo más adelante. Había un camión detenido a un costado con las luces apagadas, demasiado apagadas para estar ahí. Y justo antes de llegar, vi una sombra cruzando la carretera, como alguien tratando de hacerse notar.
Mi primer impulso fue frenar, pero recordé la llamada. Seguí derecho. Al pasar junto al camión vi algo que me heló. No estaba solo. Detrás había otro vehículo escondido, sin luces, y dos personas se movían rápido entre ambos. No parecían mecánicos, parecían esperando. Aceleré sin pensarlo. 10 minutos después vi luces de patrulla más adelante y me orillé. Les conté lo que acababa de pasar y lo de la llamada. El oficial se puso serio de inmediato. Hace una hora asaltaron a otro tráiler exactamente con ese método. Me dijo, camión varado, personas pidiendo ayuda. El operador no la contó. Nunca supe quién me llamó. Nunca volvió a marcar. Pero desde esa noche aprendí algo. En carretera a veces una advertencia llega sin explicación, y no ignorarla puede ser la diferencia entre llegar a casa o no. Relato 4. Hola, me llamo Luis. Y esa noche aprendí que no todo retén es lo que parece. Trabajo como repartidor entre ciudades desde hace años. Manejo de noche porque hay menos tráfico y uno avanza más rápido. Esa madrugada iba por una carretera secundaria rumbo a Querétaro. Eran casi las 3:00 am. El camino estaba completamente solo. Sin casas, sin gasolineras, sin señal. A lo lejos vi luces rojas y azules. Un retén. Bajé la velocidad de inmediato. Todo parecía normal. Un par de conos mal acomodados y una camioneta atravesada parcialmente en el carril. Pero algo no cuadraba. No había patrullas oficiales, solo una pick-up vieja con torreta. Cuando me acerqué más, vi a dos hombres con chalecos reflejantes pero sin insignias. Uno levantó la mano para que me detuviera. Ahí sentí el primer golpe en el estómago. Los retenes reales siempre tienen más unidades, más luz, más presencia. Este estaba demasiado oscuro, demasiado improvisado. Bajé el vidrio solo un poco. Documentos, dijo uno sin identificarse. Le pedí su credencial. No respondió, solo dio un paso más cerca del vehículo. En ese momento vi el detalle que me decidió todo. El otro hombre llevaba algo escondido detrás de la pierna. No era radio, no era linterna, era un arma. Sin decir nada, metí primera y avancé despacio, como si fuera a obedecer. El hombre volvió a levantar la mano, y entonces aceleré a fondo. Escuché un grito, luego un golpe seco en la parte trasera del vehículo. No me detuve. Conduje casi 15 minutos sin bajar la velocidad hasta ver luces de un retén real, esta vez con patrullas bien iluminadas. Me orillé temblando y les conté todo. Uno de los oficiales solo negó con la cabeza. No es el primero esta semana, me dijo. Usan retenes falsos para asaltar. Algunos no regresan. Esa noche llegué a casa con el cuerpo tenso y la cabeza dando vueltas. Desde entonces, si algo en la carretera no se siente bien, no me detengo, porque a veces frenar puede ser el peor error. Relato 5. Hola, me llamo Andrés. Y esa noche entendí que una decisión mínima puede cambiarte la vida. Trabajo manejando de madrugada entre municipios del Estado de México. Esa noche regresaba a casa después de una jornada pesada. Eran casi las 2:40 am, y la autopista iba completamente vacía. Iba cansado, con la mente en automático, cuando vi el letrero verde. Salida 27, zona industrial. Era una salida que tomaba seguido para cortar camino. Te ahorraba unos 15 minutos, pero pasabas por un tramo oscuro, sin cámaras ni tráfico. Reducí la velocidad para meterme. Y justo ahí pasó algo raro. El coche vibró leve, como si hubiera pisado algo pequeño. Nada grave, pero suficiente para que levantara el pie del acelerador. Me quedé dudando unos segundos. Seguí de largo. Tomé la ruta larga. 20 minutos después, ya cerca de casa, escuché en la radio local una noticia urgente. Accidente grave en la salida 27. Un tráiler perdió el control y aplastó dos vehículos que iban entrando al retorno. Cerraron la zona. Había heridos graves. Sentí un frío inmediato. Esa era exactamente la hora. Exactamente el punto. Exactamente el carril por el que yo habría pasado. Me estacioné frente a mi casa y me quedé dentro del coche sin apagarlo. Pensando. Imaginando. Entendiendo. No sé qué fue lo que vibró bajo las llantas. No sé por qué dudé, pero si no hubiera seguido de largo, hoy no estaría contando esto. Desde entonces, cuando manejo de noche, aprendí algo. La carretera no siempre te avisa con tiempo, pero a veces te da una sola oportunidad. Relatos reales de traileros. Relato 1. La desviación.
Yo siempre dije que lo peor de manejar tráiler no era el cansancio, ni la soledad, ni las noches largas. Lo peor es darte cuenta de que hay gente que usa la carretera como trampa. Eso lo aprendí en un viaje corto, demasiado corto para lo que pasó. Salí antes de medianoche, carga ligera, ruta conocida. Era de esas veces que piensas que todo va a salir rápido. Error número 1. Cuando algo parece fácil en carretera, es cuando más cuidado hay que tener. A la hora y media empecé a notar algo raro. El camino estaba demasiado solo. Ni tráileres ni carros chicos, nada. Bajé un poco la velocidad. El silencio se sentía pesado, como si el aire estuviera espeso dentro de la cabina. Podía frenar o arriesgarme a pasar. Pasé. Sentí como algo golpeó la caja al hacerlo. No fue fuerte, pero fue claro. Demasiado claro. Miré el espejo. No vi nada colgando. Nada roto. Seguí. El cuerpo me pedía parar. Revisar. Bajar. Pero la cabeza gritaba lo contrario. Más adelante el camino se cerró por obras. Conos, señalamientos viejos, una sola desviación hacia un tramo angosto. No recordaba esa obra. Nunca había estado ahí. No había opción. Entré. El tramo era lento, muy lento. A los lados, puro monte cerrado. El tráiler avanzaba lento, como si trajera mucho peso. Fue ahí cuando vi luces encenderse detrás de mí. No una, varias. Eran varias camionetas. Se acomodaron sin prisa. Una atrás, dos a los lados. No tocaban el claxon. No hacían señales. Solo estaban ahí. Tragué saliva. Sentí el pulso en las sienes. Uno de los hombres se emparejó conmigo del lado izquierdo. Bajó el vidrio. «Apágalo», me dijo, tranquilo. «No te va a pasar nada», no contesté. «Ya te vimos desde hace rato», continuó. «Mejor bájate». Apreté el volante. No aceleré, no frené. Cuando terminé, solo negó con la cabeza. «Por eso dejan camiones parados más atrás», dijo. «Son señuelo. El que se detiene, ya no sigue». Le pregunté por los operadores. «A veces aparecen», respondió. «A veces no». Revisé la caja antes de irme. Tenía marcas nuevas, golpes desde afuera, intentos de abrirla. Desde ese día, cuando veo un camión detenido de madrugada, no bajo la velocidad. No miro 2 veces. Y no ayudo. Porque en carretera hay noches en las que la ayuda es solo otra forma de detenerte. Y el que se detiene, no siempre vuelve a arrancar. Relato 2. La carga invisible. Yo no creo en cosas raras. En carretera el miedo no solo viene de fantasmas, también viene de la gente. Gente maliciosa que anda posa ahí. Tengo 12 años manejando tráiler. He cruzado retenes falsos, me han seguido camionetas sin placas y he visto cosas tiradas en el acotamiento que es mejor no mirar 2 veces. Por eso aprendí una regla básica. Nunca te metas en lo que no es tu trabajo. Esa noche rompí la regla. Salí de madrugada con una carga sellada. Caja cerrada, papeles en regla, destino claro. Desde el patio me dijeron que era urgente y que no me detuviera por nada. Nada raro. Eso lo dicen siempre. El problema empezó a las 3 de la mañana, en un tramo de carretera secundaria. De esos donde no hay pueblos, no hay señal y el monte se pega tanto al camino que parece que se te viene encima. Sentí un golpe seco en la caja, luego otro. Pensé que era la suspensión, pero el tráiler empezó a vibrar distinto, como si algo se moviera atrás. Me orillé. Error número 1. Bajé con la lámpara y revisé llantas, ejes, todo normal. La caja seguía sellada. Cuando iba a subir, escuché otro golpe. Desde dentro. No era metal suelto. Sonaba a algo vivo. Me quedé congelado. No grité, no corrí, solo pegué el oído a la pared de la caja. Hubo silencio unos segundos, y luego un golpe más fuerte, justo donde estaba yo. Subí de inmediato y arranqué. El tráiler respondió lento, pesado. En el espejo vi cómo la caja se movía apenas, como si el peso no estuviera bien acomodado. A los pocos kilómetros el radio se encendió solo. «No abras», dijo una voz. «Si no abres, llegas». No pregunté nada. No respondí. Solo apagué el radio. El camino se hizo eterno. Cada vez que bajaba la velocidad, los golpes regresaban. Si aceleraba, se calmaban. Como si supieran. Llegué a una báscula abandonada. No pensaba parar, pero había un retén adelante. Camionetas oscuras, luces apagadas. No eran federales. Lo supe en cuanto los vi. Uno de ellos me hizo señas. «Abre la caja». Dije que no podía, que estaba sellada. Se acercó más. Traía rifle corto, sin insignias. «Ábrela, o la abrimos nosotros». Pensé en bajarme, pensé en correr, pensé en obedecer. Y entonces, la caja volvió a golpear.
pero esta vez desde adentro, fuerte, desesperada. Los hombres se quedaron quietos. ¿Qué llevas ahí?, preguntó uno. No sé, dije. Yo solo manejo. Se miraron entre ellos. El que mandaba dio un paso atrás. Arráncate, ordenó. Y no voltees. No esperé 2 veces. Conduje casi 1 hora sin parar. Los golpes cesaron por completo. El tráiler volvió a sentirse normal, como si la carga nunca se hubiera movido. Llegué al destino justo antes del amanecer. Patio vacío. Un solo hombre me recibió. No pidió papeles. No revisó sellos. ¿La abriste?, preguntó. Negué con la cabeza. Asintió. Entonces hiciste bien tu trabajo. Le pregunté qué llevaba. No respondió. Solo hizo una seña. Abrieron la caja. No había mercancía. No había cajas. No había nada. Salvo marcas. Raspones por dentro, golpes, huellas de manos, uñas rotas incrustadas en el metal. Cerraron de inmediato. Hay cosas que solo se mueven mientras nadie las mira, dijo el hombre. Y solo llegan si nadie pregunta. Me pagaron en efectivo, el doble de lo normal. Desde entonces, cuando me dan una carga sellada y me dicen que no me detenga, no pregunto qué llevo, porque en carretera lo más peligroso no es lo que ves, es lo que haces. Relato 3. El kilómetro 214. Yo manejo tráiler desde hace más de 15 años. He pasado de todo. Asaltos, fallas, desveladas que te hacen ver cosas raras. Por eso aprendí a no espantarme fácil y a no confiar en lo que la carretera te muestra de madrugada. Esa noche iba solo, ruta larga, carga cerrada. Salí tarde y ya eran casi las 2 de la mañana cuando entré a un tramo que conozco bien. Lo he recorrido decenas de veces. Sé dónde están las curvas, los baches, hasta los señalamientos chuecos. Por eso supe de inmediato que algo no estaba bien. El marcador del tablero señalaba el kilómetro 214. Yo sabía que después venía el 215 y luego una desviación, pero pasaron varios minutos y el número no cambió. Seguía marcando 214. Pensé que era una falla. Le di un golpecito al tablero. Nada. El motor iba bien, la carretera recta, el tiempo avanzando, pero el kilómetro no. Miré alrededor, la carretera estaba vacía. No había carros, no había luces, ni siquiera reflejos lejanos. El monte a los lados se veía más cerrado de lo normal, como si la oscuridad se hubiera comido el camino. Encendí la radio para distraerme. Solo ruido. Cambié de frecuencia. Nada. En la tercera entró una voz. «¡No te detengas! ¡Me quedé helado!». La voz era clara, cansada, como de alguien hablando bajito. Pensé que era una broma a algún radioaficionado. «¿Quién anda ahí?», dije más por reflejo que por valentía. La radio tardó unos segundos en responder. «Si vas en el 214, no te pares». El estómago se me hizo nudo. Miré el tablero otra vez. Kilómetro 214, aceleré un poco. El tráiler respondió pesado, como si jalara de más. Pasaron otros 5, 10 minutos. El paisaje no cambiaba. Mismo asfalto, mismas sombras, misma recta interminable. Fue entonces cuando vi el señalamiento. Un letrero viejo, casi borrado, a un costado del camino. No tenía número, solo una flecha apuntando hacia adelante y una palabra apenas visible. Sigue. Nunca había visto ese letrero. Nunca. Las luces altas alcanzaron a iluminar algo más adelante. Al principio pensé que era un retén. Reduje la velocidad, y ahí fue cuando la radio volvió a sonar. «No bajes la velocidad». «¿Por qué?», pregunté con la voz ya temblándome. «Porque si paras, te quedas». Las luces de adelante no eran patrullas, eran otros tráilers, estacionados a la orilla del camino, viejos oxidados con las cajas cerradas. Algunos tenían las luces prendidas, otros no. Pero no había nadie. Pasé junto a ellos despacio. En uno vi el interior de la cabina iluminado. El asiento del conductor estaba vacío, pero el volante se movía solo, girando despacio, como si alguien lo estuviera acomodando. Sentí que el aire se volvía pesado, que el motor empezaba a ahogarse. «Ya casi sales», dijo la voz. «No mires atrás». El tablero marcó de golpe el kilómetro 215. La carretera cambió. Aparecieron reflectores, una curva conocida, la desviación que siempre está ahí. Todo volvió a la normalidad en cuestión de segundos. Me detuve en la primera gasolinera abierta. Bajé temblando. El despachador me vio pálido y me preguntó si estaba bien. Le conté lo del kilómetro. No me interrumpió. Cuando terminé, solo me dijo: «¿El 214?» Pensé que ya no agarraba a nadie.
Le pregunté qué era. Se tardó en responder. Dicen que es un tramo en donde un tráiler pereció y dicen que no se terminó de ir y que cuando la carretera se amplió, él se quedó atrapado ahí. Con los que se detienen a ayudarlo. Le pregunté cuántos. Los suficientes como para provocar que nadie más se pare ahí, me dijo. Desde entonces, cada que paso por esa ruta, acelero antes de llegar al 214 y la radio. Esa jamás la enciendo ya. Relato 4. La báscula vieja. Yo llevo manejando tráiler desde hace años suficientes como para saber que la carretera tiene reglas que no vienen en el reglamento. Una de ellas la aprendí a la mala, y tiene que ver con una báscula vieja que ya ni siquiera aparece en los mapas. Esa noche venía cansado, pero no al punto de cabecear. Ruta pesada, carga legal, papeles en orden. Eran casi las 3 de la mañana cuando vi el anuncio. Báscula a 500 metros. Me pareció raro porque esa báscula llevaba años cerrada. Incluso habían quitado el letrero. O eso creía. Bajé la velocidad por costumbre. No quería problemas. Conforme me acercaba vi la caseta. Luces apagadas, ventanas rotas, la pluma levantada a medias, torcida. Todo indicaba abandono. Lo normal habría sido seguirme de largo, pero justo antes de pasar vi a alguien parado a un lado del carril. Era un hombre con chaleco reflejante, como los que usan los inspectores. Estaba de espaldas quieto mirándome venir. Pensé que quizá habían reabierto la báscula sin avisar. Frené. Desde que pisé el freno sentí que había cometido un error. El silencio era raro. Ni grillos, ni viento, ni otros motores. Solo el sonido de mi tráiler detenido frente a una báscula muerta. El hombre no se acercó. No levantó la mano. No hizo señal alguna. Solo dio media vuelta. Y ahí fue cuando noté que su cara no se veía bien. No es que estuviera oscura. Era como si no terminara de verse. Como una mancha mal definida. ¿Todo bien?, grité desde la cabina. No respondió. Miré los espejos. La carretera detrás de mí estaba vacía, pero demasiado vacía. Recta, oscura. Como si se hubiera alargado. Entonces escuché un golpe seco. Algo había subido al estribo del copiloto. El tráiler se movió ligeramente como cuando alguien se sube. Sentí el peso. Escuché la puerta abrirse. «No voltees», dijo una voz muy cerca. No venía del radio. Venía de dentro. Me quedé rígido con las manos apretadas al volante. «Arranca», dijo. «No te bajes y no preguntes nada». El motor estaba encendido, pero no respondía de inmediato. Tardó un segundo más de lo normal. Ese segundo se me hizo eterno. «Si apagas el motor aquí, no sale», añadió la voz. Arranqué. La báscula quedó atrás demasiado rápido, como si el espacio se hubiera encogido. Cuando miré por el espejo ya no estaba. Ni la caseta, ni la pluma, ni el camino de acceso. Sentí el peso a mi lado. Sentado. No lo miré. No quería. Sabía que no debía. «¿Cuánto falta?», pregunté, sin saber por qué. «Lo suficiente», respondió. «Solo no frenes». Manejé así varios minutos. El tablero marcaba normal, pero la carretera no cambiaba. Ninguna desviación, ningún señalamiento conocido. Solo asfalto y oscuridad. «Aquí», dijo de pronto. Frené. El tráiler se detuvo frente a una gasolinera vieja, iluminada, abierta. Había otros camiones, gente caminando, ruido normal. Todo parecía real otra vez. Sentí como el peso desaparecía del asiento. La puerta del copiloto se cerró sola. Despacio. No miré. Me bajé hasta que estuve seguro de que estaba solo. Un despachador me vio raro y me preguntó si venía de la báscula. «¿Cuál báscula?», le pregunté. Me miró serio. «La vieja, la que nadie debe usar». Le pregunté qué pasaba con los que frenaban ahí. «Algunos no arrancan», me dijo. «Otros sí, pero ya no vienen solos». Desde esa noche tengo claro algo. En la carretera nadie se sube en una báscula abandonada, y si alguien lo hace, es porque no quiere quedarse ahí. Relato 5. Nunca te orilles de madrugada. Yo llevaba casi 8 horas manejando cuando pasó. No estaba cansado, no tenía sueño. Eso es importante decirlo, porque lo que ocurrió no fue por desvelo. Era un tramo federal, recto, de esos que parecen tranquilos porque no hay curvas ni pendientes. Justo esos son los más peligrosos. La carga era normal. Abarrotes, papeles en regla, nada especial. Iba solo,
sin copiloto, sin radio prendido. El motor sonaba parejo. Entonces vi las luces. No venían de frente, venían detrás de mí. 2 faros bajos pegados al asfalto, manteniendo la misma distancia. No me rebasaban, no se acercaban, solo estaban ahí. Pensé que era otro tráiler. Seguí normal. Pasaron varios minutos y las luces seguían igual, como clavadas a mi defensa. Bajé un poco la velocidad. Ellos bajaron también. Aceleré. Aceleraron. Ahí fue cuando sentí la presión en el pecho. No miedo todavía. Incomodidad. Miré el reloj. Eran casi las 3 de la mañana. No había tráfico, ni luces de pueblos, solo monte oscuro a los lados y la cinta negra del camino. Decidí probar algo. Encendí la direccional como si fuera a orillarme. Las luces de atrás se apagaron. Quité la direccional. Las luces volvieron. Se me secó la boca. No apreté el freno. No hice nada brusco. Solo seguí manejando, con las manos firmes en el volante tratando de no pensar en lo obvio. Recordé algo que me dijo un viejo trailero años atrás. Si alguien te sigue de noche y no te rebasa, no quiere pasar, quiere que pares. No iba a parar. Unos kilómetros adelante vi una zona de descanso vieja, de esas donde antes se paraban camiones pero que ya nadie usa. Había un camión estacionado, luces apagadas, atravesado de forma rara. Las luces detrás de mí se acercaron un poco más. Sentí el estómago apretarse. Podía seguir de largo, o meterme a la zona iluminada por mis propias luces. Elegí seguir. Fue entonces cuando una patrulla apareció adelante, luces azules encendidas, estacionada en el acotamiento. Sentí alivio. Bajé un poco la velocidad. Las luces de atrás se apagaron de golpe. Me orillé cerca de la patrulla. Bajé el vidrio. El oficial se acercó despacio. «Buenas noches», dijo. «¿Todo bien?» Le conté rápido lo de las luces, sin adornos. Él no se sorprendió. Solo miró la carretera oscura detrás de mí. «¿No viste nada más?», preguntó. Negué. Asintió despacio. «Siga manejando», dijo. «No se detenga en ningún punto hasta la siguiente caseta». «¿Y las luces?», pregunté. Me miró fijo. «Si vuelve a verla, no cambie la velocidad». No pregunté nada más. Subí el vidrio y arranqué. Avancé varios kilómetros sin ver nada. Empecé a relajarme. El cuerpo soltó un poco la tensión. Fue un error. Las luces aparecieron otra vez. Más cerca. Ahora no eran 2. Eran 4. 2 de cada lado del tráiler como si me estuvieran encerrando. No tocaban. No hacían ruido. Solo iban ahí, acompañándome. El corazón me latía fuerte, pero la cabeza estaba fría. No frené. No aceleré. Recordé al oficial. Seguí igual. Pasaron minutos eternos. Las luces se mantuvieron. En un punto, vi cómo una camioneta se adelantó del lado izquierdo lo suficiente para que pudiera ver el interior. Había 3 hombres. Ninguno me miraba. Todos veían al frente serios como si yo no existiera. Entonces, sin previo aviso, las camionetas se abrieron. Se fueron hacia el monte. Desaparecieron. No bajé la velocidad. No miré por los espejos. Seguí hasta ver la caseta iluminada a lo lejos. Ahí sí respiré. Me detuve. Bajé temblando. El de la caseta me vio pálido. «¿Otra vez andan levantando?», dijo como si hablara del clima. Le pregunté a qué se refería. «No levantan gente», aclaró. «Levantan camiones. Hacen que el operador pare, y luego el camión ya no aparece». Le conté de la patrulla. Se quedó callado unos segundos. «Esa patrulla no existe», dijo. «Aquí no cubren ese tramo de noche». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero no dije nada más. Firmé, pagué y seguí mi camino. Desde entonces, si veo luces que no rebasan, no freno, no me orillo, y no agradezco cuando alguien me cuida en carretera, porque en la noche, no siempre el peligro viene de quien te sigue. A veces viene de quien te detiene.